Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy es martes, no te cases ni te embarques. Acabo de salir de bañarme porque me lavé el cabello y les estuve grabando un tratamiento con la manteca de cacao que ustedes no se imaginan lo encantada, fascinada, enamorada que me tiene la manteca de cacao para el cabello. Oh my god, es que... Ay, bueno, después les cuento en el canal de belleza. El día de hoy les voy a estar mostrando unas cositas que me llegaron. Después les cuento de eso, pero ahorita tengo que ir a hacer cena. Voy a ir a preparar un salmón que tengo, muchísimo tiempo de no cocinar salmón. Pero primero les quiero mostrar mi outfit porque yo ando vestida bien navideña cuando Navidad pasó hace mucho tiempo. Y mírenme a mí, vestida bien navideña con mi suéter navideño, mis shorts navideños, mis chanclas navideñas. Bueno, estas no son navideñas, solo que son rojas y parecen navideñas, pero no lo son. Lo que pasa es que aquí todavía está haciendo frío, o sea, no está súper frío, pero tampoco está caliente, entonces me gusta ponerme un suéter y unos shorts. Me cubro acá arriba nada más. Pero sí, me da risa que todavía sigo usando esta ropa y creo que la voy a seguir usando porque me encanta, es súper cómoda, el material es buenísimo y aunque estamos en el mes del amor y la amistad, ya pues qué importa, ¿verdad? Bueno, ahora sí, después de mostrarles mis fachas del día, vámonos para la cocina porque vamos a ir a cocinar un salmón. La baby las quiere saludar. Miren, vino aquí a buscarme a ver qué estaba haciendo mamá, porque ella estaba durmiendo, porque eso es lo que hace ella, dormir todo el día. Miren que a Abel le encanta lamerme la crema que yo me aplico en el cuerpo. Yo no sé qué onda con ella, pero tiene esa mala costumbre de andar lamiendo crema. No sé, y mi crema no tiene olor, o sea, no tiene fragancia. No sé qué ella es lo que le siente, tal vez le gusta la textura. Pero sí, miren, ahí está la muñequita. Miren, quiere venir conmigo, pero no quiere dejar la pelota. Miren a Bella ahí arriba todavía. Se está haciendo la difícil, la rogada. Cuando ella normalmente solo ve que yo voy bajando las escaleras para la cocina, ella, o sea, no lo piensa dos veces para venir. Dice, baby, ¿dónde estás? Baby, let's go. Miren. Ok. No sé por qué no quiere venir. Nada más si que me escuche partiendo cosas o moviendo platos y frideras ahí en la cocina, ya se va a venir. Ok, aquí ven. ¿Te viene, mi amor? Vámonos. Vámonos. Vámonos, princesita. Miren mi esposo qué lindo. Me dejó estas cajotas aquí en la cocina. Estas cajas van para Honduras. Una es para una de las ganadoras de los sorteos que hice en diciembre. Salió una ganadora de Honduras, la de Instagram. Y otra es para mi sobrinita, que le mando unas cosas. Y hoy las íbamos a ir a dejar, pero mi esposo tenía una cita y luego, bueno, se complicó toda la cosa. Así que el viernes las vamos a ir a dejar donde los señores con los que yo mando cosas para Honduras. Y el viernes vamos a un barbecue. Así que bueno, me las voy a llevar conmigo. Y también tenemos que pasar dejando estas cajas. Por cierto, no les había mostrado, miren cómo van mis labios. Me salió esto el viernes, sí fue el viernes, y miren, ya nada más tengo las cicatrices, están bien pequeñas y como les dije en el otro vlog fueron dos, o sea, dos fuegos o herpes. Y lo que pasa es que a mí estas cosas me salen, no sé, porque herpes para mí es como algo de transmisión sexual y eso no es, esto no es transmisión sexual. Bueno, y en Honduras le decimos fuego, así que yo le digo fuego y con fuego me quedo. Y miren, el salmón ya está aquí, ya está descongelado, ya hace un buen rato que lo saqué. Este salmón lo tengo desde hace mucho tiempo congelado, pero no lo había hecho, no se me había antojado el salmón. Así que bueno, solo vamos a preparar esto y una... no sé, le podríamos llamar salsa de guacamole, voy a decir. De aguacate y tomate. Bueno, después les muestro. Ahorita voy a sacar el salmón de la bolsa para empezar a partirlo. ¿Qué les dije yo? Que Bella iba a aparecer cuando me escuchara partiendo cosas. Y aquí está, me escuchó partiendo el salmón y se vino corriendo la tremendita. Miren, ahí lo puede oler en mis manos. Aunque ya me las lavé. No tengo nada, mi amorcito, no tengo nada. Ahora tengo que lavarme las manos otra vez. Y así es como yo parto el salmón. Les cuento que tengo demasiado tiempo de no hacer salmón. Uf,
Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que hice salmón. Y miren, cuando yo parto el salmón me gusta hacerlo con este cuchillote así de asesino. Así les digo yo, estos cuchillos me dan miedo. Pero tengo que hacerlo con un cuchillo de esos porque con estos chiquititos, miren, con esto se corta bien feo. Entonces tiene que ser con un grandote de esos para que se corte más fácil y que no... porque esta parte de acá es bien difícil cortarla con esos otros cuchillitos. Así que para cortarlo bien tiene que ser con uno de estos. Ya lo pasé a un plato y lo que voy a hacer ahora es agregarle limón. Nada más para lavarlo con el juguito de limón. Y yo se lo remuevo rápido, o sea, solo se lo dejo ahí. ¡Ay, ay, ay! Dios mío. Miren yo las que ando. ¿Vel, querés limón? No le gusta. Vení, toma limón. ¿No le gusta el limón? Ahorita le acabo de agregar paprika, sal y un poquito de pimienta. Esto nada más se lo agrego ahorita por el momento porque lo voy a dejar reposar por mientras y pico la cebolla y el ajo. Ahora voy a partir cebolla y ajo. Miren, esta es la cantidad, nada más tengo un diente de ajo que me salió ahí algo malito, miren, y lo tuve que cortar. Y también tengo esta cantidad de cebolla. Ahora en una freidera agregué aceite de oliva y también le agregué la cebolla y el ajo. Y lo que hago es como medio sofreírla, no mucho, porque en lo que el salmón se está cocinando, la cebolla se sigue cocinando. Entonces nada más espero que como que se junte la cebolla, el ajo y el aceite. Y miren, ¿se acuerdan que estas freideras me las regaló mi esposo para Navidad? Miren qué feas se pusieron ya. No sirven, están bonitas, pero no sirven. Oh, y esta parte de aquí se calienta horrible. Ya me he quemado. Y eso no me gusta. No me gusta que se caliente la parte... Bel, déjame, mi amor. Miren, Bel, aquí está molestándome. Lamiéndome las piernas. Comiéndome la crema. Pero, miren, ahora sí. Ya le voy a agregar el salmón. Miren, cuando le agrego el salmón, lo que hago es como abrir espacios, o sea, no tirarlo encima de la cebolla y del ajo, sino que abro como espacios. Vamos a ver, espero que sí me quede, yo creo que sí. Oh, por cierto, al salmón le agregué cilantro seco, nada más. Lo que paprika, chile, le agregué paprika, le agregué sal, le agregué pimienta y también ¿qué más les dije? Oh, el cilantro seco, oh my god. Bueno, ahí está. Ahora lo voy a tapar. Miren, lo que hago es taparlo para que no se seque, porque no me gusta que quede seco, sino que me gusta que quede jugosito. Ok, ahora voy a preparar la salsa y miren, estoy con el corazón partido. Miren estos aguacates, qué feos me salieron. Partí dos. No está tan mal, solo de acá arriba, pero miren, por todos lados está malo. Pero bueno, vamos a necesitar aguacate, tomate, limón y también cilantro. Y así va el salmón. Les cuento que cometí un gran error ahorita. La cebolla se estaba pegando aquí al lado, entonces vine yo y decidí agregarle un poquito más de aceite de oliva y resulta que le agregué un montón. Así que vamos a ver cómo me queda. Pero así es como se va cocinando. Lo que hice ahorita fue bajarle la llama a la estufa para que no me queme la cebolla, porque por eso les digo, no hay que dejar cocinar la cebolla por sí sola, porque como se sigue cocinando con el salmón. Ya le quité la tapadera al salmón porque ya va a estar, o sea, eso se cocina súper rápido. Entonces ahorita quiero que nada más se cocine por sí solo. Ya abrí y no sé si pueden ver, pero ya casi está terminado. Y no les acerco más la cámara, o déjenme ver. Aquí está. Ok, ahora sí, ya acerqué la cámara y como pueden ver, miren, ya está casi listo. Solo tiene una partecita aquí adentrito que se ve que no está bien todavía, pero ya, por ejemplo, este pedacito que estaba flaquito ya está. Entonces normalmente los que tardan un poquito más en cocinarse son los que están gruesos. Por mientras y hago la salsa, lo que voy a hacer es calentar las papas de ayer porque hice bastante. Bueno, normalmente siempre me salen bastantes papas cuando hago
el camote o la papa dulce. Entonces ahorita las caliento en esta cosita. Miren que esto es como un horno, pero obviamente utiliza menos electricidad. Entonces cuando caliento cositas así, lo hago en esto. Y también les cuento que el salmón lo quería hacer en el horno, pero luego dije no quería prender el horno solo para cocinar el salmón. Pero bueno, aquí es donde las dejo calentar y ahorita ya me falta hacer la salsa. La salsa se hace rápido, solo es de cortar todas esas cosas. Para la salsa lo único que hago es partir el aguacate en cuadritos, luego también el tomate, solo estoy utilizando la mitad del tomate. Ahora le voy a agregar el cilantro y le agregamos el juguito de limón y también sal. Y eso es todo. Eso es todito para esta salsa. Me salió volando otra vez. Miren, el limón, no puedo hacerlo solo con una mano. Y Bella ahí está como esperando algo, pero ella está como que, no, eso no es lo que yo quiero. Tener limón, miren, se le corre. Y así queda mi salsa. Es literalmente como un guacamole, solo que en vez de machucar el aguacate, yo lo parto en cuadritos. Pero sabe bien rico como un guacamole. Entonces es salsa guacamole, guacamole salsa, no sé. Así le llamo yo, salsa. Y esta es mi cena del día de hoy. Miren qué delicia. El salmón sabe delicioso, solo que definitivamente sí le agregué demasiado aceite. Es que yo no sé cómo se me pasó la mano, la verdad. Y la salsa está rica. Las papas, yo normalmente cuando cocino el salmón solo las hiervo en agua. No las hago así, pero ahorita como ya las tenía así, pues decidí utilizarlas así. Pero sí, vamos a ver qué tal esta combinación. Y normalmente cuando hago el salmón lo hago así con esta salsa y también con la papa, pero como les digo, nada más hervida, no así como la hago en el horno. Y ahora viene la mejor parte después de la cena y de ver una película. Lavar los trastes, pero no son muchos, miren. Y les cuento que yo siempre lavo los trastes a mano. Tengo lavadora de trastes, pero nunca la uso. Porque como pueden ver no son muchos, entonces este poquito de aquí no es suficiente para llenar la lavadora. Y no me gusta así como empezar la lavadora con un poquito de trastes, sino que hasta que está llena. Y no me gusta estar esperando, entonces prefiero lavarlos a mano. Así que voy a lavar los trastes y luego me voy a poner a hacer el té. Y listo, ya terminé de limpiar la cocina. Miren, ya la cocinita está limpia. Ahorita estoy hirviendo el agua para el té. Yo soy de las personas que no puede dormir con la cocina sucia, especialmente con trastes sucios. No precisamente la cocina tiene que estar brillando, pero tiene que estar sin trastes sucios. Me molesta tener trastes sucios en la cocina, así que cada vez que termino de comer siempre estoy lavando trastes porque, no sé, se me hace... No puedo, pues, lo mismo que con la cama. Yo tampoco puedo tener la cama desordenada, o sea, cuando... No la hago tras que me levanto, antes sí, pero como nuestra rutina ha cambiado, lo primero que hago es levantarme, ponerme ropa de gimnasio y nos vamos para el gimnasio. Ya después regreso, hago comida y luego hago la cama. Pero no puedo estar yo en la casa y con la cama hecha un desorden. Ya me dio calor, les cuento. Y con ese té me va a dar más calor. Creo que me tengo que ir a quitar este suétercito porque el clima se puso... Está como que no está caliente, pero no está haciendo frío, sino que está bien rico afuera, bien agradable, pero acá adentro se siente caliente. Así que voy a irme a quitar este suétercito, creo, para poder tomarme el té, porque si no, no voy a poder. Y tengo que ir a cambiar la batería de la cámara también, porque ya se me va a morir. Ok, mi gente bonita, vamos a abrir esta cajita juntas. Y miren, aquí está la chimolcita linda. Esta caja me llegó hace mucho tiempo y yo no la he abierto porque estaba esperando abrirla con ustedes. Me llegaron otras cositas, pero unos eran unos productos para el cabello y esa la quería abrir con ustedes también, pero resulta que terminé abriéndola yo sola. No estaba planeándola, pero tuve que abrirla. Anyways, de igual manera en el canal de belleza les voy a estar mostrando esos productos porque les cuento que me encantaron y me fascinaron los del cabello. Y también me llegaron otras cositas y esas no me puedo aguantar a abrirla. Pero ya se las voy a mostrar en un ratito. Ahorita vamos a abrir esta junta. Miren, es una bolsita de Pixi, está bien linda y creo que esta me va a servir para viajar, para llevarme el maquillaje. Está muy bonita, miren qué lindos los colores también.
Así que vamos a abrir. Y miren, yo no me he quitado el suéter, se me quitó el calor. Y miren todo lo que viene por acá. Oh, wow. Está bien bonita. Miren que está perfecta para viajar. Oh, son... todas estas cosas ya las he usado yo. Creo que excepto por esto, el Rose Tonic. Todo esto es para el cuidado de la piel. Este tipo de cosas... no, estas no las he usado porque ustedes saben que yo tengo mi crema que me gusta mucho. Pero quiero empezar a probar este otro tipo de cremas. Estos sí me encantan, miren, los cleansers. Me encantan y de estos sí, siempre que se me termina uno empiezo otro. Así que este lo guardo para mí. Estas toallitas están perfectas para viajar también. Normalmente cuando son así chiquititas las guardo siempre para viajar. No las uso aquí en la casa. Y oh my goodness, esto es mi... oh yes, esto me encanta, este producto. Es para... esto lo aplico yo antes de aplicarme la base. También este aceitito me gusta mucho, ya lo he usado. Creo que he usado como 2 botecitos de este. Creo que este es lo mismo. No es lo mismo. Rose Flash Balm. Esto es como una crema también. Vamos. En realidad yo no sé qué es lo que es. Bueno, ahí le averiguamos después. Esto dice que es... espérenme que no me enfoca la cámara. Moisture Serum. Esto es para hidratar, dice. Tampoco esto no lo he usado. Así que no sé qué tal. Creo que Sonia lo usó y me dijo que le había gustado. Y ya por último tenemos... este es Glow Mist. Miren, esto es otra cosita de esas del agua de rosas. Esto me encanta también. Y ya se me había acabado. No tenía ninguna, así que perfecto. Y si esta bolsita la voy a dejar para viajar. Miren, Bella aquí sigue queriendo agarrar la bolsa. Tan linda, mi tremendita hermosita, que hay que limpiarle esos ojitos juquitos. Entonces, sí, miren, está súper linda la bolsa. Me encanta. Así que esto es lo que les tenía que mostrar por el momento. Ok, mi gente bonita, iba a seguir mostrándoles cosas, pero resulta que ya son las 9 y quiero tratar de editar este vlog esta noche. No sé si lo voy a lograr y también quiero tratar de irme a dormir temprano el día de hoy porque estos últimos días nos hemos estado levantando súper tarde con mi esposo, lo que significa que hemos estado yendo al gimnasio súper tarde también. Así que vamos a ver si lo logro. Quién sabe, porque ya son las 9:12, les cuento. Y también quiero mandar saluditos, ya que en el videito anterior se me olvidó, se me fue la onda y de repente lo estaba editando, pero como andaba como loca cuando lo estaba precisamente... ay, espérame, me piqué el ojo. Ese video lo edité hoy y lo subí hoy. O sea, no sé ni cómo lo edité tan rápido, pero andaba como loca, yo andaba que asustaba. Entonces dije yo, ok, no, lo tengo que subir así sin los saluditos. Así que ahorita, antes de que se me olvide, les voy a mandar unos saluditos y voy a leer los comentarios del video que se subió hoy. Y el primer saludito va para Serving Anabel. Ella dice: yo he ido muchas veces a comer ahí, amo las hamburguesas de ahí, espero un día tener suerte y encontrarte. Oh my god, qué linda que se mira ella. Déjame, bueno, no sé si... déjame saber si vives en San Marcos, porque al que yo fui fue en San Marcos. Carito Rodríguez dice: me encanta verlos juntos, son una muy bonita pareja, en verdad son una familia bella, son los mejores, los quiero mucho, saluditos, muchos saluditos y abrazos, muy bonita. Carolina Hernández dice: siempre veo tus vlogs, me encantan, quiero saluditos por favor. Muchos besitos y abrazos. Daisy Vallecillos dice: pensé que no comías hamburguesas, como una vez dijiste que no comías esas comidas, al menos que fuera la última opción. Sí, muy cierto, pero por eso especifiqué en el video de que ese restaurante me gusta porque la carne es fresca, las papas son hechas ahí nomás, o sea, nada es congelado. Y esta es una de las cosas que me gusta de ese restaurante. En general no me gusta McDonald's o Burger King, Wendy's, no sé qué tantos restaurantes de comida rápida de aquí, porque todo es básicamente congelado. Hasta, ¿saben que me di cuenta de que también, Olive Garden, la comida de ahí es congelada? Yo no sabía eso y yo era súper fanática de ese restaurante. Pero de igual manera,
de este restaurante, es más, no me acuerdo la última vez que yo fui a este lugar. Si no me equivoco y no les quiero estar mintiendo, la última vez fue en diciembre del año antepasado, no del año pasado, sino que ya hace más de un año, que fue cuando vinieron mis sobrinitas, que yo las quería llevar ahí para que ellas probaran mis hamburguesas favoritas. Entonces no voy, o sea, seguido. Es así de vez en cuando. Y como ese día andábamos por ahí, pues decidí llevármelas y pues andaba ganas de una hamburguesa también. Pero sí, normalmente me gusta comer restaurantes, me gusta comer restaurantes, me gusta comer hamburguesas así de restaurantes que sean de calidad. Y si como hamburguesas así de un restaurante rápido, son las de In-N-Out mis favoritas. Alguien por aquí también me mencionó que le gustan las de Five Guys. A mí también me gustan, pero prefiero las de In-N-Out. Saraí Escoto dice, ay, qué cortito el vlog, pero siempre es un placer saber de ti, tan linda. Así que este vlog ha llegado a su final. Por favor, déjenme saber si extrañaban los saluditos. Les cuento que la cena quedó súper rica. El salmón, miren, a mí me gusta el salmón, pero como que no soy 100% fanática del salmón. No es algo así como que comería todos los días, por eso es que ese que cociné hoy lo tenía ahí desde hace mucho tiempo en el freezer. Y obviamente pues ahí no se arruina, ¿verdad? Pero soy fanática así de las papas dulces o del camote, entonces eso se lo puedo comer todos los días. Pero creo que prefiero el pollo y también los camarones. Es que, no sé, fíjense que bueno, ya me puse a hablar y supuestamente el vlog ya se había terminado. Yo soy de la costa, entonces yo siempre he sido bien fanática de todo lo que es, ¿cómo se dice? Mariscos. Pero en general soy muy fanática del cómo comemos los mariscos en Honduras, las sopas de mariscos, oh my god, yo me muero por eso, cómo freímos el pescado, la sopa de pescado, todo lo que tiene que ver con marisco hecho en Honduras me encanta. Pero obviamente pues les cuento que a mí me queda bien rica la sopa marinera hondureña. Pero tengo años de no hacerla. Tal vez cuando venga mi hermana si la hacemos para que compartirles la receta. Y es que miren, como es bastante caro hacer una sopa de esas, se gastan unos 50, 60 dólares porque el marisco es caro. Y también me gusta hacerlo así como cuando varias personas van a comer. No la puedo hacer solo para mi esposo y yo porque nos va a llevar una semana a comernos esa sopa, porque para echarle todos los mariscos sale una gran cantidad, pues entonces espero poder hacerla cuando venga mi hermana y pues que nos quede rica también, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí, las dejo, yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video.